Vean nada más el semejante bolillón que tengo en mi mano. Queridísimos Draki Friends, ¿cómo están? Espero que estén bastante, pero bastante bien el día de hoy. Nos encontramos en una de las esquinas más famosas de la CDMX. Para los que deseen saber cómo llegar y todo ese despapalle, porque a mí me costó un poquito de trabajo poder buscar esa esquina, podrán tomar el metro de Observatorio, posteriormente bajarse en Tacubaya. De Tacubaya transbordaremos a la estación de Patriotismo. Estamos aquí en Alfonso Reyes y Tamaulipas, en la colonia Hipódromo Condesa, a la esquina del Chilaquil, y podrán llegar hasta este lugar. Veamos qué tan buenas están los chilaquiles, ya que tienen una trascendencia. Yo ya había visto esta famosísima esquina en un documental también de Netflix que se llama Divina Gula. Fue como decidí yo también aventurarme y proceder a venir hasta este famoso lugar. No hay pierde, para los que gustan venir, pues ya saben la ubicación y por dónde llegar. Pero bueno, Draki Friends, esta es la fila enorme que se hace para que puedan visualizar la situación. En este caso creo que es muy pequeña la fila. Todavía no se han levantado a aquellos crudelios. Esta es una de las esquinas más famosísimas para degustarte una riquísima torta de chilaquil. Así que bueno, vamos a ver qué tal están. Vamos a formarnos y a probar esta exquisitez. Vamos a proceder a tomar el tiempo. Estamos a unos escasos 20 metros, son 9:14. Vamos a ver cuánto tiempo nos hacemos de aquí donde estoy hasta llegar al puesto. Amigos, nos hicimos aproximadamente 10 minutos de donde estábamos. Chéquense el tiempo, ya llegamos aquí, estamos a una persona de poder degustar estas riquísimas tortas de chilaquil. Miren nada más qué degustación. A ver, hagamos una pausa y miren nada más, aquí es donde se hace la magia, en donde parten ese crujiente bolillito que nos da sabor a esta deliciosa torta de chilaquiles. Es aquí en esta ventana donde hacen todos los preparativos y posteriormente lo bajan a el puesto de la esquina de los chilaquiles. Vean nada más esos frijolazos. Aquí tú decides si quieres los chilaquiles, ya sean verdes o rojos. También puedes pedir la famosísima bomba, que esta lleva cochinita pibil, cebolla morada, un poco de milanesa, su quesito y no podía faltar su cremita para acompañar. Chéquense amigos, hay dos filas. Una es para obviamente poder hacer la compra normal y de este lado está la fila para los pedidos a domicilio por estas aplicaciones como es Rappi o Uber o las que haya, no sé aquí en Ciudad de México cuántas haya, pero creo que son las más famosas. Por allá anda la güera con su peculiar lenguaje, pues ya se la saben. Ella es la encargada de este lugar y es la torta de chilaquiles más famosa de todo México. ¿Cómo surgió la idea de los chilaquiles en esta esquina? Este puesto ya tiene más de 70 años y era desde mi bisabuelita, luego mi abuelita, mi mamá, pero ya como había muchas competencias de tamales, mi mamá decidió innovar y empezaron a hacer chilaquiles en charolas, pero mucha gente decía como que olía mucho, ¿no? Entonces mi mamá decidió meterlo en el bolillo para que cuando no se les hiciera tan, pues sí, que se oliera toda la oficina. Sí, de hecho tienen la competencia ya adelante de los tamales, ¿no? Ah, sí, no, pero ese ya llegó después. Ya digo, ya ahorita ya no vendo tamales ya. ¿Un aproximado de cuántas tortas vendes al día? A veces muchas y a veces más. Más o menos, ¿no tienes una idea? Son exageradamente un chingo. Sí, y somos la única y la original, la esquina del chilaquil. No aceptes imitaciones, no tenemos más sucursales. Vean nada más el semejante bolillón que tengo en mi mano. Prácticamente está un poco más grande que mi mano. Estoy abarcando desde la punta del dedo. Sale un poquito más acá, de casi llegando a la muñeca. El tamaño de este bolillón es exagerado, pero sabroso. Ahorita vamos a proceder a ver qué tan bueno está, si vale la pena venir hasta acá. Así que bueno, vamos a descubrirlo de su cobertura papelosa. Vamos a proceder a probar la torta de chilaquil, la más famosa de todo México. Veamos
si vale la pena esperar tanto tiempo para degustar este delicioso manjar callejero. Que por cierto, esta es una de las comidas mexicanas por excelencia. Esta torta no podía faltar en las Draquiaventuras glutescas. Así que bueno, vamos a darle el mordidón y antojarles a ustedes. Así que bueno, provechito, veamos. Vamos a darle el mordidón. Obviamente no creo poder abrir toda mi bocota. Pero bueno, vamos a ver qué tal sabe. Son los mejores 50 pesos invertidos de mi vida. De verdad, no inventen, amigos. Y eso que esta no es la cura crudas, donde tiene milanesa, ¿eh? Tiene cebolla. No inventen, de verdad. Vale la pena poder venir hasta La Condesa para poder probar esta torta de chilaquiles. Has probado cualquier torta de chilaquiles, pero como esta, no creo. Así que bueno, te invito a que vengas aquí hasta La Condesa. Está a tan solo 2 metros, está a tan solo 2 cuadras del Metro Patriotismo. Así que bueno, sigámosle comiendo, ¿eh? Se la rifó la güera. Se la rifó. Amigos, esta es una de las Draquiaventuras grotescas que más he disfrutado a lo largo de la trayectoria que he estado haciendo videos. Yo sé que, bueno, ya he estado así realizando videos de comida en diferentes lugares, pero sin lugar a dudas esta torta de chilaquil me sació hasta reventar. Cierto, yo nada más llegué a cenar a casa, ya no quise comer algo más porque estaba bastante grande. Vean nada más, tiene un grosor como entre 8 y 10 centímetros aproximadamente. Es un cálculo vago, no sé cuánto mida así de altura. En esta esquina podrán encontrar 3 diversos de chilaquiles para que no se los vayan a perder. Ya saben, bueno, si no les gusta mucho el picante pueden elegir la torta verde. Si les gusta el picante pueden escoger la torta de chilaquil roja, o bien si vienen en un estado todavía de ebriedad o vienen con la famosísima cruda, pueden pedir la torta de chilaquiles llamada bomba. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado esta Draquiaventura y nos estamos viendo hasta la próxima Draquiaventura.